Attenzione, sta arrivando la polizia. Benvinguts a Autocine, un viatge pel món audiovisual. ¿A qué velocidad iba? A unos 180. ¿Quiere bajar del coche? A Autocine t'explicarem el món del cinema a prop i de prop. I ho farem amb molt de ritme. No existen ninguna clase de reglas. Vamos hasta el segundo puente y volvemos aquí. El que llegue primero gana. ¿Cómo es eso? Molt bona nit a tothom. Estàvem escoltant Sevillanes d'Isaac Albéniz, que era un compositor català, i és que avui ens acompanya, estem en la intimitat, amb la Núria Folk, no penseu malament, lladres, estem en la intimitat amb la Núria Folk, al control de so, i és que avui parlarem de la figura de Carlos Saura, que és una persona molt prolífica, una artista molt prolífica, especialment en l'àmbit cinematogràfic, i bé, és una persona que ha tingut especial fixació pel folklore de l'estat, principalment pel flamenc, tot i que bé, ha estat també en altres disciplines musicals, Portugal també, amb els fados, el tango, Argentina, però bé, bàsicament el que intentarem és fer una aproximació a la figura del director que aquest any complirà 90 anys, que no és un altre que Carlos Saura, per seguir intentant aprofundir amb aquesta figura d'un director que jo considero que és cabdal en la història del cinema espanyol. Ens acompanyarà Julián Juan Lacasa, que en breu el tindrem en antena, Luis García Gil, que és el director, l'autor d'un llibre que és Carlos Saura, el cineasta de la memòria. És un llibre editat per TIB Editores que parla bastant de manera entenedora de quina és la seva filmografia. Tanmateix ens acompanyarà l'actor català Carlos Fuentes, que va tenir la sort de protagonitzar una pel·lícula que es deia Taxi, crec que era de l'any 97, acompanyat també de la també catalana Ingrid Rubio. Si us he de ser sincer, a mi la figura del Carlos Saura m'ha donat por, m'ha fet molta por des de petit, per moltes coses, no? Ell és un director que no ha expressat molt doncs, tots els traumes de la infantesa, ha tingut especial fixació en la Guerra Civil, que és un problema que ell va viure en primera persona, va viure bombardejos de ben a prop a Barcelona, i també per un seguit de temes, no? Jo, per exemple, he de dir que igual del director Ingmar Bergman potser he vist 7 o 8 pel·lícules com a molt, i és que de petit vaig veure una pel·lícula que es deia La vergüenza i em va fer moltíssima por, i ja d'adult m'ha costat moltíssim doncs aproximar-me a aquest director. Amb Saura m'ha passat una mica el mateix. Em costava moltíssim entendre com una de les seves actrius principals podia ser la filla de Charlotte, en uns papers doncs, on es reflectia bastant la misèria humana. També la figura de José Luis López Vázquez, no? Que el teníem doncs, per un home que l'oncle simpàtic de la gran família, el teníem també doncs, per una persona que es dedicava a empaitar sueques a moltes pel·lícules i comedietes espanyoles, i fins i tot també doncs, de papers tirant a còmics amb Berlanga, no tots, no? Per exemple tenim present Plácido. Doncs ens trobem aquí una persona que fa uns papers doncs, de personatge pertorbat. Jo que de petit doncs, tenia aquest concepte d'aquests actors, doncs em costava moltíssim assimilar-ho, i realment ha sigut, no sé si dir, una feina d'aproximació, de catarsi o d'enfrontar-me amb els meus propis fantasmes, no? Que ha estat conèixer i aprofundir i revisar pel·lícules del director Carlos Saura, una persona que
generacionalment i també pel seu bagatge com a cinèfil, que ens pot parlar moltíssim de Carlos Saura, és el company que tenim a Madrid, Julián Juan Lacasa. Julián, bona nit. Bona nit. Doncs tot això que he dit, no sé què podries afegir, primerament pel que t'aboca, no? Com a director. Jo, per exemple, a casa, doncs, ostres, aquest home, quines pel·lis més rares feia, amb aquella noia tan prima, no? La filla del Chaplin i bueno, no ho sé. El gran públic sembla que ha quedat una mica oblidat. Tu quina imatge t'emportes de la seva obra? Home, que és un director que té el seu món i mira una cosa, la meva mare, igual que has dit Ingmar Bergman, un altre gran del cinema, és que els tenia com directors d'aquests, diguem-ne, d'intel·lectuals, de pedants, sobretot de passats, com deia la meva mare. Con sus películas se duermen hasta las butacas. Sí, o com ahir de tant en tant a la revista El Jueves també es ficaven molt amb ell, en Saura i en Bergman. Però sí, però el seu estil, bueno, sobretot primer, recordem que era el franquisme, quan va començar la seva carrera, fins que quan va arribar la democràcia ja podia fer pel·lícules que eren més comprensibles per al gran públic, però és que havia de posar coses que la censura no s'adonés que parlava d'això. Per exemple, La caza i El jardín de las delicias, per exemple, eren metàfores de la guerra civil, però havia de posar-les que la censura no s'adonés de res, perquè si no, ja sabes, tallaven qualsevol cosa. I això que passa, ell va ser professor de cinematografia, però el 1963 li van apartar del càrrec per raons polítiques. Sí, en efecte es parla moltíssim de directors que han hagut de patir la censura i sempre com a paradigma es té a Berlanga i a Buñuel, però Carlos Saura doncs, és una persona especialment afectada, no?, per tot aquest arbitrarisme ideològic. M'agradaria fer un petit repàs de la seva filmografia, és molt llarga. El 58 comença en Cuenca, que és un documental. Al 60 tenim aquesta peça, diguem, entre neorealisme i Nouvelle Vague, que és Los Golfos. Llanto por un bandido, José María el Tempranillo, al 64. La seva celebrada Casa, al 66. Pipermin Frappé, al 67. Estrés, del 68, La Madriguera, del 69, El jardín de las delicias, 70, Ana y los lobos, 73, La prima Angélica, també, Cría cuervos, 76, Elisa, vida mía, 77, Los ojos vendados, 78, Mamá cumple 100 años, 79, Los primeros metros, 80, Bodas de sangre, aquí començaria doncs, totes aquestes recreacions flamenques, en aquest cas doncs, amb una figura capital que és Antonio Gades, també compta amb Cristina Hoyos. A l'any 1981, Deprisa, la seva incursió doncs, al cine kinky. Al 82, Antonieta, també Dulces Horas. Al 83 doncs, fa una adaptació flamenca doncs, de Mérimée Bizet, no? Pues, també amb Antonio Gades i Pepa Flores, que és Carmen. Los Zancos, del 84, continua Manuel de Falla, El amor brujo, de l'any 86, El Dorado, any 88, La noche oscura, 89, Ai Carmela, 90, documentals també, bueno, Sevillanes, del 91, a televisió, Cuentos de Borges, Maratón, de l'any 92, un altre documental, Dispara, del 93, Flamenco, en aquesta línia musical, de l'any 95, Taxi, de l'any 96, Pajarico, de l'any 97, Tango, del 98, Goya en Burdeos, un celebrat paper de Paco Raval, Tu que haries por amor, aquí seria pues, com un documental, però no contaria tant. Aquí sí que seria Buñuel i la mesa del rei Salomón, que és un documental on el gran Wyoming faria de Luis Buñuel. Salomé, del 2002, El séptimo día, del 2004, recreant doncs, els fets de Puerto Rico. Iberia, 2005, Fadus, de 2007, Sinfonia de Aragón, 2008, Io Don Giovanni, 2009, Flamenco, 2010, Jota, un altre documental, 2016, i bueno, Goya, 3 de mayo, bueno, tot això són curtmetratges i documentals. És una filmografia molt densa, molt completa. No ho sé, Julián, com l'analitzaries? No? Aquí hi ha diverses etapes, no? bastant fàcils de desxifrar.
Sí, home, primer va començar, com has dit, amb Los Golfos, que era una mena com a pel·lícula del neorealisme. Sí. Després va passar amb pel·lícules, sobretot a partir de La Caza, que eren d'aquestes que havia que fer-se, que no té res la censura, i a partir de la democràcia ja va anar a poc a poc canviant d'estil. I per cert, de prisa la va fer amb actors no professionals. Sí. Tots els que surten són quinquis de debò. Sí, aquesta va ser una... Del barri del districte de Villaverde, que aleshores era un districte més aviat míser, no com sea, com el Bronx madrileny. Era una tendència que també van aplicar altres coetanis en aquest gènere, que eren Eloy de la Iglesia i el nostre José Antonio de la Loma, exacte. Sí, exacte, sí. Doncs... Aquests van començar abans. Bé, hi ha actors fetitxes, no? Hi ha actors que són bastant recurrents, no? Quins podries esmentar? Sí. Home, per exemple, has dit José Luis López Vázquez, perquè mira que aquesta pel·lícula, igual que en Jack Lemmon va demostrar que no només sabia fer riure, doncs, José Luis Vázquez va demostrar que era un actor que podia fer de tot. I papers difícils. Ell ha fet molt cinema d'autor. Sí. El que passa que, com has dit, la gent estava acostumada a veure'l en pel·lícules còmiques, sí. Mira, també com Alberto Sordi a Itàlia, o Mazzini, també els actors que podien demostrar diversos registres. Sí, I Andrés Pajares, quan va fer Ai Carmela, l'any 88, va demostrar el seu talent per als papers dramàtics. Exacte. Sí, en això que comentes de López Vázquez, si recordo també alguna pel·lícula que es deia Mi querida tía, em sembla que es diu, no recordo. Señorita, mi querida señorita. Mi querida señorita. Sí, va estar nominada a l'Òscar. Va ser el mateix any que va guanyar en Buñuel amb el disqueto Encanto de la burguesía. També, per exemple, amb Jaime de Armiñán, aquella de No es bueno que el hombre esté solo, també tenia un tarannà així com pertorbant, no? Un registre similar, també, o no altres. I no sé si m'atreveixo a dir que la part final de la pel·lícula Vivan los novios de Berlanga, sí. Sembla que el mateix Berlanga aprofita, no?, aquests registres que l'any 67 havia provat tant èxit amb Pipermin Frappé. Home, és que el Vivan los novios és una sàtira despietada de que el franquisme estava totalment demodé, feia pudor a ranci, al costat de les turistes, perquè, mira, les escenes aquelles amb els turistes que feien disbauxes, orgies, les dues nois franceses que en un moment donat es fan un petó a la boca i tot això, i ell, com era el típic espanyol antiquat, que veia això pues, com un home al·lucinat, com si fossin els astronautes del planeta dels simis, però en un altre registre. Una altra actriu clau, ja no fins i tot diria que a nivell creatiu o existencial, és algú que, per exemple, vaig veure anys després en una pel·lícula de l'Alan Rudolph, que no recordo quina era exactament, però que seguia mantenint aquest segell que va tenir amb Carlos Saura, no? Que és la que en deien familiarment Gerarda, no? La Geraldine Chaplin. Bueno, en Geraldine Chaplin, una cosa que molts deien que va ser dona seva. No van estar casats, primer perquè en Carlos Saura estava casat a una altra. El que passa que en 1966, en un festival de cinema, va conèixer la Geraldine Chaplin, es van enamorar, 13 anys van estar junts i van fer unes quantes pel·lícules. Sí. Per cert, van tenir un fill, tots dos, que es deia Shane. Shane, sí. És com el títol original d'aquest western que era Raíces Profundas, sí, correcte. Bueno, però ella va demostrar, per cert, que no era una filla que era una actriu todoterreny. L'hem vist en cinema d'autor, l'hem vist a l'Almodóvar, jo l'he vist en diverses pel·lícules franceses, americanes, tot això. Ara crec que té 77 anys. És que, sí. Té una filla, per cert, que també es dedica al cinema i porta el nom de la seva àvia. Però sí, és una actriu de tot terreny i que ha influenciat en el cinema de Saura, però després, com qualsevol director, ha anat canviant d'actrius i actors... Sí. Per exemple, a mi em crida molt l'atenció, per exemple, en els primers títols de la filmografia fa servir una icona del franquisme, no? Que era Alfredo Mayo, per exemple, no solament a La Caza, sinó a Pipermin Frappé, per exemple, no? Sí, també aquest va fer cinema d'autor, ell també es marcar una mica d'aquell cinema que va fer, recordem que va fer de propaganda, com a Raza, aquella que es va fer a un guió
escrit en pseudònim del mateix general Franco. Però després, mira, va fer aquestes pel·lícules i demostrava que era un actor com els altres de tot el terreny. O, per exemple, José María Prada és un actor que va morir prematurament l'any 78. També. Sembla un actor interessantíssim. Sí. Sí, el que passa que en els darrers anys de la seva vida molts el recordaran com un empresari amb ulleres de pasta en aquelles sèries de Apili, Secretaria Ideal, però era un actor també de tot terreny i que també feia doblatge, per cert. Jo no sé si estaràs d'acord amb mi, però realment és una paradoxa el fet que un director que ha patit tantíssim la censura, tan bon punt s'acaba la dictadura, ens enfrontem doncs, a una filmografia, diria jo, erràtica, no? Tot i que, per exemple, no sé, alguns títols com Los Zanco, amb Fernando Fernán Gómez, per exemple, que és un actor que també ha estat bastant icònic en la seva filmografia. No ho sé, jo recordo, per exemple, haver anat al Dorado de Carlos Saura, que va ser la primera vegada que vaig anar al cinema conscient de veure una pel·lícula i, clar, vaig sortir primer de dir, ostres, no és tan dens com el recordava, no he patit tant com el recordava, però, ostres, una decepció molt gran, perquè va ser una pel·lícula amb molt gran pressupost, i diria que és fins a l'any 90 Mai Carmela, que no torna a guanyar-se una miqueta l'èxit, no? Tant de crítica com de públic. Home, no sé, mira, jo recordo que alguns intel·lectuals deien, no sé per què, deien que les sortien millors idees quan eren sota la dictadura, i sota la democràcia, de cop i volta, ja no se'ls venia al cap idees bones. No sé, recordo que ho va sacar Forges a la seva història d'Espanya. Sí. Pues que no se me ocurre nada. Usted, general, ojalá hubiera usted durado unos cuantos años. Sí, realment és un tema que molt sovint ens ho hem plantejat. Hi ha una etapa més centrada també doncs, en la música, no? Ell és un artista total, no? És germà d'un notable pintor. El seu pare era agent, o sigui, era, diguem-ne, delegat d'Hisenda, anava per tot l'estat, i bé, era una família d'un nivell sociocultural relativament alt, i bé, també bagatge de coneixença musical, literària, i bé, doncs ell aprofundeix en gèneres com el tango, com el fado, el flamenc, en diferents variants, també doncs la música regional i les tamborrades de Calanda. No ho sé, aquesta etapa musical com la definiries? Home, són sobretot documentals, fins i tot Carmen, que tenia una mica d'argument. El problema és que era un argument petit, perquè en Carmen el millor era veure l'Antonio Gades, no recordo, la Sara... tots... Sara Varas. Les Espaillant, exacte. La Cristina Hoyos. I això, sí, era... Sí, i crec que va estar nominada a l'Oscar. Sí. Home, potser el passa que sobretot són per aficionar-se a la música, perquè he dit, això no tenia gaire argument, sobretot el flamenco i totes aquestes. Això sí, va tenir en aquestes de flamenco, va tenir un director de fotografia molt bo que li va ajudar, en Vittorio Storaro, un dels millors directors de fotografia de tots els temps. Sí, és important, tot i que una de les figures clau també en la seva filmografia és Teo Escamilla, com a director de fotografia, fins al també un gran. La seva sobtada mort a terres cubanes. Bé, doncs estem aquí escoltant Suspiros d'Espanya i aprofitarem ara para presentar a Luis García Gil, que es el autor de este libro que tan bien nos ha ido, que es Carlos Saura, el cineasta de la memoria. Luis García Gil, buenas noches. Buenas noches, un verdadero placer estar en vuestro programa, en Autocine. Estamos encantados y sobre todo agradecidos porque, bueno, comentaba con el compañero que ha sido un cierto ejercicio de exorcismo el enfrentarme a Saura ya de adulto y revisar películas que de pequeño, creo que fue en un domingo por la tarde, pues que pusieron toda su filmografía hasta mediados de los 80 y creo que no estaba preparado para verlas y realmente digamos que sufrí ciertos trastornos, ¿no? Sobre todo de la manera de ver a unos registros del que era el Tito simpático de España, que era José Luis López Vázquez,
Y bueno, me ha servido bastante pues combinar esta lectura con la filmografía, sobre todo para entender un poquito más a un director que para el gran público me cuesta, tengo la impresión de que es un poco incomprendido en este país. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es que tenemos un país muy particular, porque Saura ha cumplido 90 años y en este país tampoco se perdona el llegar a viejo, ¿no? No puedes convertirte en mito ni en leyenda si encima llegas a una edad tan avanzada. ¿Sí? Tengo la impresión de que Carlos Saura está realmente poco valorado, ¿no? Tengo la impresión en que se valora más fuera de España. Por ejemplo, en Francia, sí, tiene un reconocimiento mucho mayor, un peso mayor su filmografía que la que puede tener en España. Hubo unos años, los años 70, incluso los 80, en los que Carlos Saura fue una referencia concreta y cada película, cada estreno de Saura concitaba una grandísima expectación por parte de la crítica e incluso te diría también del público. Uh-huh. Llegó un momento en que hubo un cierto hartazgo quizás de la figura de Saura y no hemos acabado de reivindicarle de la manera merecida. Quizá mi libro era una forma también de saldar esa deuda, porque yo como cinéfilo, como estudioso del cine, para mí Saura me parece uno de los grandes directores de la historia del cine español, sí, sin lugar a dudas. Más allá de que Francia sea un país culturalmente, sobre todo a nivel cinematográfico, mucho más maduro que el nuestro, también tengo cierta impresión, a la hora, incluso para establecer un paralelismo, de que ha llegado a dejar de interesar a la gente pues los títulos actuales, ¿no? Incluso Godard igual, hay gente o Saura, he escuchado gente que me pregunta si es que está vivo y todavía hace películas. No sé hasta qué punto existe pues como una causa común el que hubieran tocado techo desde tan pronto en sus películas iniciales y que luego sea muy difícil, ¿no?, superar este listón inicial. Bueno, a ver, le pasa a muchos cineastas. A ver, si cogemos a Buñuel, por ejemplo, es cierto que tiene una obra maestra como Tristana, rodada ya en un momento avanzado de su carrera, pero Buñuel también tiene una serie de obras imprescindibles que de pronto marcan un techo, difícil de superar. En el caso de Saura, quizá desconcierta un poco ese cambio de percepción de su cine, que pasa de ser un cine que plasma perfectamente la realidad española, uh-huh, los trastornos que deja la guerra civil, el mundo de posguerra, incluso también todo lo que tiene que ver con esa España reprimida sexualmente, que está muy presente en sus mejores películas, en sus películas tan enormemente simbólicas, ¿no? Como Ana y los Lobos. Quizá la etapa musical de los años 80 de Saura, pues se entiende peor. Quizá el Saura contador de historia es evidente que flaquea, uh-huh, pero bueno, también él logra una independencia creativa admirable y hace lo que le da la gana, ¿no?, en un determinado momento. Esto no debería significar olvidar toda la aportación anterior que Saura ha tenido, e igual que volvemos a Ciudadano Kane de Orson Welles, por ejemplo, sí, y no nos pensamos que Welles, después de Ciudadano Kane, no volvió a hacer, hizo muy buenas películas, sí, pero no volvió a hacer una película como Ciudadano Kane. Uh-huh. ¿Por qué no volver a La Caza con esa misma admiración y a otras películas posteriores, como La Prima Angélica, con, uh-huh, esa misma admiración, y no estar pensando permanentemente en que el cine de Saura pues lleva tiempo a lo mejor en un estado que no es el de sublime calidad de otros tiempos? Tú que, por ejemplo, vives eres originario de Cádiz, que es una zona pues con bastante arraigo en el ámbito musical del flamenco, de la misma manera que entre el entorno cinéfilo
toda esa etapa musical vinculada principalmente al flamenco ha sido acogida con cierta frialdad. Desde los entornos musicales, que a veces en este en concreto son bastante puristas, ¿cómo se ha percibido la irrupción de Saura? Pues yo, vamos, la percepción que tengo como gaditano y como andaluz es de absoluta admiración, porque alguien como Saura, que reivindique el flamenco como música de nuestra memoria, que lo haga además sin incurrir en tópicos, siguiendo una tradición que viene de lejos en el tiempo, porque bueno, recordemos a Edgar Neville, ¿no? Sus aproximaciones al mundo del flamenco. El cine y el flamenco siempre han tenido una relación compleja. Rovira Veleta, ¿sí? por cierto, ¿no? Sí. En catalán, los ¿no? tarantos, También, sí. ¿no? Claro, quiero decir que todos esos cineastas realmente lo que dignifican es el arte flamenco y lo sacan un poco del estereotipo. Y claro, cuando Saura hace esas películas, algunas, como habéis comentado, con una línea argumental, pero otras muy plásticas y muy visuales, poderosamente visuales, lo que está haciendo es demostrar, ante todo, lo gran melómano que es, y sobre todo dejando un pozo, una herencia a las futuras generaciones para tener una visión del flamenco desde una perspectiva, te diría, intelectualizada, pero realmente importante. Uh-huh. En la figura de, bueno, en todo lo que es la obra de Saura, bueno, hay nombres que son fundamentales, ¿no? Es curioso porque van pasando todos y Saura continúa trabajando, no sé si decir reinventándose, no sé, desde Elías Querejeta hasta Geraldine Chaplin, Teos Camilla, Antonio Gades, Fernando Fernán Gómez, bueno, los mismos José Luis López Vázquez, Paco Raval. Exactamente, ¿hay alguno que creas que es fundamental en el devenir y en decir Saura es Saura gracias a...? Bueno, a ver, no se podría entender Saura sin la musa, ¿no? Aunque esto de la musa pueda ser ya un apunte un tanto anacrónico, pero bueno, yo como soy poeta también creo todavía sí. en el poder de las musas, sí. Y creo que Geraldine Chaplin es una musa sin la cual no se puede entender el cine de Saura. Uh-huh. Por supuesto, Elías Querejeta, porque tenía una personalidad como productor apabullante, y porque hay un cine de Elías Querejeta que no solo es el cine que hace con Saura, sino con otros cineastas españoles muy importantes en los que deja su impronta. Y habéis hablado también de Teos Camilla, por supuesto, ¿no? A nivel visual es otra figura también importante del cine de Saura. Quizá de las que me has citado, si tuviera que desechar alguna, pues Gades y Fernán Gómez son importantes como parte de la representación que marcan los actores en sus cines, pero bueno, quizá no son tan determinantes en ese equipo de confianza que crea Saura en torno suyo. Muy bien. Cuando se habla de censura siempre se hace alusión a Berlanga, los episodios más o menos cómicos a los que él hacía referencia en vida, Buñuel, pero bien, Carlos Saura es una persona que la ha sufrido en sus carnes. Recuerdo una entrevista con Soler Serrano, que tampoco es que fuera una persona de la misma ideología que él, pero bueno, se lo explicaba. Y bueno, hay quien dice que también en el momento del 23F creo que él se encontraba en la Berlinale y no sé hasta qué punto es verdad esa circunstancia que se le pasó por la cabeza pedir asilo político en Alemania. Saura y la censura, digamos, fueron... la noche y el día, ¿no? Estuvieron a la greña hasta los últimos días de esta, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, sí, por supuesto que la censura afectó a su cine, pero también el franquismo de los años 60, el franquismo del desarrollismo, era muy inteligente, muy táctico y muy estratega, y le convenía tener figuras como Saura que pudieran desarrollar un cine abiertamente crítico, pero que sobre todo tenía un impacto en Europa, ¿no? Eso al fin y al cabo, de manera... Saura no buscaba eso, lógicamente, pero al franquismo sociológico no le venía mal pues que la imagen de Saura en el exterior fuera la imagen del cine español
de calidad. Pasaba con Buñuel, a Buñuel se le dejó rodar Tristana en Toledo, y bueno, Buñuel lógicamente había estado en el exilio durante muchísimo tiempo. Creo que ahí había una difícil convivencia, pero al final Saura pudo desarrollar sus películas en un contexto de dictadura franquista, y creo que son películas admirables precisamente por su capacidad. Fíjate, Ana y los lobos, por ejemplo, qué manera de desintegrar los grandes poderes fácticos del régimen franquista, ¿no? Qué simbología, qué metáfora. A mí esa película me impactó la primera vez que la vi. Sin duda, sí, la iglesia, el orden, exactamente, sí. Claro, yo creo que Saura supo muy bien ser esa figura que el régimen, por un lado, lógicamente no afectaba, pero por otro lado era una figura que le convenía en cierta manera para limpiar su imagen, de decir, oye, que en España dejamos hacer a cineastas que son contrarios a nuestra ideología. Es una cierta paradoja, lo comentábamos con Julián, el compañero de Madrid, que es que a pesar de todas estas penurias, repasando un poquito su filmografía, estamos escuchando a Los Chunguitos en la banda sonora de Deprisa del 81. Parece una década pues bastante desconcertante, ¿no? Hasta que llega ahí Carmela en el 90, los títulos tampoco superan ni siquiera igualan a todo lo que hizo en los 60 y en los 70. ¿Cómo explicas esta decepción? A ver, es que lo decía antes, ¿no? De Baudelaire, aquello de no se puede ser sublime sin interrupción. Cuando has hecho tantas películas magistrales, hay películas de Saura que se citan poco, ¿eh? Por ejemplo, Los ojos vendados, me parece una película fantástica. Sí, lo es, sí. Elisa, vida mía, me parece otra obra maestra. Ya esas películas están rodadas en la transición, y me parecen películas que le toman el pulso a una realidad que es diferente, no es la realidad del franquismo. No tienen nada que ver esas películas ni con Cría Cuervos, que es otra película muy de la inmediatez del contexto, ni con Ana y los lobos, ni con La prima Angélica. Hay que valorar también que Deprisa, la citada Deprisa, es otra película que se inserta dentro del cine kinky, puede decirse, pero que tiene también, creo, una profundidad y una capacidad de captar la realidad del momento importante. ¿Qué pasó con Saura a partir de ese momento? Pues es difícil de precisar. De pronto, a todo creador, pues cierta chispa, cierta capacidad creativa, pues se pierde. Cuando hace películas como Dispara, de pronto ves que todo el edificio o todo ese entramado de Saura tan maravilloso, dramático, pues se viene abajo. Los actores no están a la altura esperada, como si estaban en otras películas de los 60 o de los 70. Bueno, también son décadas en las que la energía creadora de Saura, decía François Truffaut que las películas deben siempre estar deben estar rodadas con una pulsión como de pasión extrema, ¿verdad? De ir al fondo mismo de los asuntos, y eso yo creo que Saura lo va a perder en los años 80, y a saber por qué lo pierde. Hay un tema, por ejemplo, que comentas en el libro, que es que en la elección del Gran Wyoming, Saura culpa a los productores de esta elección. Podemos convenir que tuvo en general, después de Llanto por un bandido, con Querejeta mucha más libertad que sin Querejeta y en Democracia. Sin lugar a dudas, lo que decíamos también en una de las preguntas anteriores, Querejeta es un productor con una personalidad indiscutible, que hizo mucho bien, se entendió perfectamente con Saura. Quizá en los años 80 en general el gusto del público cambia bastante. Territorios de la movida madrileña, Almodóvar se convierte en el nuevo genio del cine español, y el propio Almodóvar dijo hace poco tiempo, al hilo del estreno de su última película, Madres Paralelas, que no se había rodado en España ninguna gran película sobre la guerra civil. Me pareció un comentario tan absolutamente desafortunado, y teniendo en cuenta que Saura, creo que La Caza es una absoluta obra maestra,
rotunda y creo que difícilmente igualable. Claro, al final Almodóvar representa otro tipo de gusto, otro tipo de público, otro tipo de estética. Exacto. Y quizás Saura ahí estuvo un poco perdido y no encontró esa brújula que todo creador tiene que tener. Es una respuesta interesante. La alusión a Almodóvar sí que coincidió yo con una generación, digamos, de directores coetáneos que pretendían marcar sobre todo distancias con la época del Destape y esta comedia española, así digamos, tirando a vulgar y trivial, o con el empacho de Guerra Civil, ¿no? O sea, quiero decir, parecía como si... ¿Hasta qué punto crees que las nuevas generaciones de directores han denostado, ¿no?, en cierta manera, el legado, sobre todo optando por vías más gamberras o de acción, o por ejemplo, pues de cine de género, ¿no? Denostado de Saura y de lo que ha representado durante muchos años? A ver, yo es que tengo sentimientos encontrados, ¿no? El cine español sobre la guerra civil, pues sí, hay muchas películas que tienen que ver con nuestra memoria, pero yo el cine de Saura no lo analizaría como un cine obsesionado por la guerra civil. No, en este sentido más sobre todo por la rareza de los contenidos, ¿no? Que a veces, o incluso ese exceso de intelectualismo que desde ámbitos más cercanos al cine de género pues se ha podido atribuir. Claro, no, la cultura audiovisual del españolito medio, pues bueno, a ver, sin ni mucho menos situarme en ningún terreno de pomposidad, pero yo creo que es bastante escasa, ¿no? Con el tiempo nos estamos dando cuenta que por ejemplo, en los colegios el cine no deja de ser un pasatiempo, y ya ni eso, porque estamos invadidos por los Instagramers, por el TikTok, por una cultura audiovisual del momento, del instante, y figuras como Saura pues prácticamente no son conocidas por el público joven. En Francia esto no pasa con los grandes cineastas, porque continuamente son reivindicados y son estudiados y son acercados a las nuevas generaciones. Entonces es un problema más bien del público, más bien de la gente, que de lo que Saura puede significar. Un director que a mí siempre me ha interesado bastante, que es Fernando León de Aranoa. Recuerdo que cuando vi La Familia me recordó mucho a La Madriguera, no sé, percibí una cosa entre Berlanga y Saura, ¿no? Una cierta influencia. Exactamente, ¿tú percibes en creadores actuales la impronta del director ostense? Sí, más que La Madriguera yo diría Mamá cumple 100 años. También. ¿No? Más relación con esa película en concreto. También. En cualquier caso, por el tono, porque Mamá cumple 100 años es una película que se desborda un poco en el esperpento, ¿no? En la comedia, que no es un terreno que precisamente transitara mucho. Bueno, estamos hablando del 79, ¿no? Ya empezaba pues intuyo ya otro. Sí, es como una réplica a Ana y los Lobos, sí. Como Ana y los Lobos, sí. Sin drama, sin tragedia. Quitándole toda esa tragedia nos queda Mamá cumple 100 años. Fernando León es un tipo inteligente, una persona que se nota que ha visto mucho cine, escritor, también que escribe relatos, un tío que se ve, ¿no? Que tiene una cultura cinéfila y literaria importante, pero esto no suele ser habitual, lamentablemente, en las nuevas generaciones del cine español, ni en los actores ni en las actrices que de pronto llegan al cine muchas veces por causas azarosas y sin demasiada vocación. Es lo que yo percibo también en algún caso. Así es. Para terminar, nos gustaría recordar que que tú has dedicado libros a Jacques Brel, a Sabina Yupanqui, a Javier Ruibal, a nuestros queridos Aute, Serrat y Joan Isaac, de aquí del Baix Llobregat. Eres un creador bastante prolífico. Nos gustaría saber si tienes algo entre manos ahora mismo, si es que puedes explicarlo. Pues sí, tengo varios libros que tienen que salir en breve. Uno de ellos tiene que ver con una figura controvertida, como la de Rafael. Llevo algún tiempo estudiando y documentándome sobre Rafael. Va a ser un libro
que no va a complacer a los fans, pero tampoco pretende ser un libro polémico, sino un poco analizar la trayectoria de Rafael durante tantísimos años, desde que se consagrara en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1965 hasta hoy. Y luego, a nivel de cine, para 2023 debería salir con cátedra, además, un libro sobre Carol Reed, que creo que es un cineasta que merece toda la consideración del mundo, y más allá de esa obra maestra que es El tercer hombre, otras películas igualmente fantásticas. Fantástico, pues ha sido un placer conocerte, tener esta conversación, leer tu libro y bien, deseamos que tengas muchos éxitos y que podamos compartirlos en antena. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, porque los libros de cine y sobre Saura además en concreto necesitan toda la difusión que sea posible para acercar a cualquier amante del séptimo arte a estos grandes directores. Sin duda, y que no se terminen de escribir nunca. Muchas gracias. Buenas noches. Lily Horvath, nascuda a Hongria, presenta la seva segona pel·lícula titulada Preparativos para estar juntos, un período de tiempo desconocido, que ha sigut la gran triomfadora a la Seminci com a premi a la millor directora i a la millor actriu. Drama romàntic, a la vegada cinema noir i thriller psicològic. La nostra heroïna, una neurocirurgiana en plena crisi dels 40, farà qualsevol cosa per retrobar-se amb el seu amant a Budapest, a qui ha conegut en un congrés de neurocirurgians a Nova Jersey. Però un cop trobat a Budapest, el món personal d'aquesta jove brillant doctora trontolla i potser ella pensa que en realitat tot s'ho ha imaginat en una macabra juguesca que li ha jugat el seu cervell, perquè quan estem enamorats s'embogim, perdem una mica la noció de la realitat. Destaca la interpretació d'ella, Natasha Stork, interpretant a Marta, que s'enamora de Víctor Bodó, que interpreta Janos. A nivell tècnic està rodada en 35 mil·límetres, perquè és un material imperfecte i la directora volia aquest material imperfecte, perquè també així sembla que la pel·lícula s'ha rodat a finals dels 90. Però la posada en escena, la llum, l'escala cromàtica, la música i la manera de retratar els personatges recorden l'univers de Krzysztof Kieślowski. Aquest dijous, a les 8:30, a l'Ateneu a Chesnefils projectarem Preparativos para estar juntos, un periodo de tiempo desconocido. Julián. ¿Hola? Julián, Sí. cuando vaya a Madrid me llevarás a Torrelodones, que es ahí donde grabaron Ana y los Lobos y Mamá cumple 100 años. Bueno, está al otro lado, no? Està en la sierra, no? Esto? De Rodalies que porta cap a Torrelodones. Molt bé, doncs estaria molt bé, perquè bueno, ara s'ha convertit en un restaurant, però bé, a veure, Saura mola, perquè sobretot hi ha directors que dius, ostres, mola tus películas, pero tío, vete de Madrid porque es que hay más cosas, i Saura ha rodat a Barcelona, ha rodat a Madrid, ha rodat a Calanda, ha rodat a l'Amazones, vull dir, és un artista itinerant, no? I que va on toqui, no costat de casa. I aquí tenim a l'altra banda del fil, també és un artista que està a l'altra punta de l'estat. Ell és el Carlos Fuentes. ¿Carlos? Hola, buenas noches. Carlos, es un placer tenerte aquí y bien, o sea, recuerdo con mucho cariño, una vez que te vi mucho cariño, no sé si decir, una cierta rabia, me crucé contigo en el Festival de Sitges, iba con dos chicas. Y tú llevabas un traje... Y me llevé a las dos chicas. No lo permití, pero la situación estuvo cerca, sí. ¿No? Llevabas un traje... Siempre he sido muy generoso, ¿eh? Pues la verdad es que aquel día me estuve acordando de ti mucho tiempo. Llevabas un traje amarillo y todas esas chicas diciendo, ¿quién es este tío tan guapo? Y yo digo, no te lo voy a decir. Al final, no sé si era el Festival de Sitges, no me acuerdo si... Creo que era final, a mediados de los 90, y dije, bueno, si es que... Podría ser. Aparte, en esa época iba siempre muy cantoso vistiendo. Sí. De amarillo, es muy posible, con unos pantalones amarillos o... Al cabo de un rato les hablé de ti, porque, bueno, a mí me pareció, bueno,
Soy de los pocos frikis que se acuerda de, ¿cómo se llama? La primera noche de mi vida, creo que era de Albaladejo. De Miguel Albaladejo, La primera noche de mi vida. Es una película que a mí me ha fascinado. Me pongo muy de mala leche cuando le pregunto a alguien por esta película y por ti y no se acuerdan y me dicen otras 50.000. Lamentablemente a mí también me pasa, por ejemplo, con La ley de la frontera, que es para mí una gran película, y hay muchas películas del cine español que no tenían luego una promoción, películas muy buenas que se quedaban en sin tener una repercusión, ¿no? Y entre ellas la de Miguel Albaladejo, la de Joan Potau, que se hizo en Barcelona, No respires, el amor está en el aire, o hay algunas así que, pero bueno. Realmente, bueno, tú habías hecho cosas antes, habías estado con... en Antártida. Exactamente, correcto. Aquí entrevistamos a Manel Huerga y nos habló un poquito de esta película ahí, esa moto tan chula ahí, con la Ariadna ahí, los dos ahí, bueno, una película muy fresca. No sé, ¿cómo surgió? Ha sido un referente esa película, la tenían en todas las universidades, en todas las escuelas de cine como un referente, y hoy en día sigues viendo esa película y es un referente. Aparte, él en esa película quiso reflejar el cine de los 40, todo se hizo con retroproyección, cuando se podía. Luego el fotograma, en vez de tratarlo digitalmente, se dibujó fotograma a fotograma para crear una ilusión detrás, unas montañas que no estaban, para que Manel Huerga es una persona muy metódica, muy entregada al cine y bueno, solo hay que dile algún día que te invite a su casa. Creo que tiene la mejor sala de cine que hay. Su casa. A ver, espero siempre está tan ocupado el hombre. Lo que sí que me gustaría que me explicaras cómo surge, en qué momento formar parte del elenco de las películas de Saura, en concreto en Taxi con otra catalana, Ingrid Rubio. Pues bueno, tan sencillo. Yo acababa de hacer Antártida y hasta ese momento fue como un boom, ¿no? Porque todas las películas hasta entonces las hacía siempre Jorge Sanz, ¿sí? O sea, que Gabino Diego, tal, no había. Y el casting que me hicieron a mí, que fue de unas 200 personas, la prensa lo marcaba como algo insólito, ¿no? Como que se había hecho un casting por toda España, o que hoy en día se hacen castings de miles de personas, ¿no? Simplemente tienes que ver los programas como los de La Voz o como tal, que se presentan 50 y pico mil personas. Pero en ese momento fue como un boom, ¿no? Alguien de la calle, alguien que ha salido de un casting así. Entonces tuve y empezar de protagonista en una película tan maravillosa como Antártida, con ese bombón de personaje que tenía, y de ahí fue rodado. Hice La Celestina y directamente Saura quería, para el proyecto que iba a hacer, tener un actor que estaba en un momento en auge, con en voz de todo el mundo, y vamos, no tuve que pasar un casting, no tuve. Él quería a alguien a la altura a nivel mediático que le ofreciese, que le diese ese personaje, ¿no? Te preparaste, bueno, Dani, el personaje, que bueno, todo ese entorno skinhead que tanto, que tantas situaciones de pánico liaron en los extrarradio de las grandes ciudades. Tú eres de Hospitalet, seguramente has tenido que ver de cerca esto y no tendría que costarte mucho, ¿no? Prepararte el personaje. No, de hecho yo vivía entre Hospitalet y Cornellá, porque mis abuelos eran de Cornellá y siempre los fines de semana me iba a Cornellá. Y yo en esa época mi estilo era, yo iba a un splayo, actividades de jóvenes, actividades culturales, tal, y todos éramos como más cumbayás y tal. Y yo siempre iba con crestas, y en Cornellá todos mis amigos, y sobre todo por mi tío, que tiene 4 años más que yo, pues bueno, pues te deja. Y eran todos de esa onda, claro, pelados. La banda trapera del Río, ¿no? Que era el grupo de ahí. Y causando la banda trapera del Río, sí. Pero estos de Cornellá eran todos pelados, o sea, como el personaje de Dani. Sí. Y yo, para hacer el personaje de Dani, cogí y me fui por primera vez con ellos y les dije, quiero conocer qué es esto.
y entonces me llevaron un día a hacer la ruta de, no la del bacalao, sino la de Huesca, de Fraga, de no sé qué. Había un montón de after hours, Sí. y yo recuerdo que viví un fin de semana de pánico y de terror. El ambiente en el que iban con el coche, ¿sabes? Meterte en la boca del lobo, vaya. El baile que hago en taxi, que hago imitar como que... Como un avión o algo bailando. así. Sí, en la discoteca me pongo a hacer como que estoy peleando. Sí. Y eso lo copié de ese fin de semana que fui con esta gente. Hostia. O sea que lo que hice fue meterme en la boca del lobo. Sí, no fue nada agradable. Luego, aparte, la gente, mucha gente no entendió el propósito de la película, ¿no? Que en realidad es una crítica a eso, o mostrar lo que estaba pasando. Sí. Y me sucedió en ocasiones que de repente estaba con una pareja cenando y ir a un rompeolas a ver el atardecer, y se ponían mucho los pelados en los rompeolas con los coches abiertos y tal, y encontrarme en una situación de reconocerme y empezar todo el mundo, mira, este es el Daniel que le pegaba a los tal, como, ¿sabes? Como halagando eso, y bueno, y por ese lado de repente no te atreves a decir, mira, chicos, es que es todo lo contrario, es una crítica, ¿no? Y que te estén alabando el hecho de que no sabían diferenciar que es una película, que yo hacía un personaje y que estaba haciendo una crítica hacia eso, ¿no? Bueno. Tú has dicho que procedes de un ámbito también, pues esto nos has dicho, el mundo asociacionista, el tema Splice. Creo que también eres artista plástico y demás. ¿La oportunidad de entrar en interpretación te hizo decidir quedarte, o tú siempre habías tenido claro que tu espacio laboral y de expresión artística estaba en otro entorno? No, nunca en la vida. Yo de hecho trabajaba en la cerámica, trabajaba en los talleres Lagos haciendo cerámica. Hacíamos jarrones, de repente para el Corte Inglés. Nos pedían nos traían las plantillas, y la temporada china del Corte Inglés hacíamos nosotros muchos jarrones, o ceniceros de recuerdo de Cobado, y una tarde salía de trabajar lleno de barro hasta arriba con mi cresta, con mi compañero de trabajo. Llegamos al Splay del barrio, y ahí estaba Jorge Deniz, que estaba buscando actores ya por la calle, porque no encontraba el personaje que él quería para interpretar el papel de Rafa en Antártida. Y bueno, me vio por la calle, y él ya desde el primer momento creyó en mí, y que tenía que darle vida a ese personaje. Fue una situación cómica, ¿no? Porque esa misma noche me tomó los datos, tal, y por la noche me llamó a casa de mis padres, citándome para una película, para un rodaje en la discoteca Autosud para hacer un casting. Y yo sí a todo, y cuando colgué el teléfono, recuerdo que le hice una peineta, un dedo al teléfono, diciendo, pero esta persona que se ha pensado que soy tonto, en una discoteca, para una película, para un tal, yo todo raro. Lo que pensaba era algo malo, que preguntase por Cookie Pons, y dije, pero esta gente no trama nada bueno, ¿no? No pensé nunca que fuese algo serio, y que fuese, en todo momento pensé que sería algo turbio, o algo, porque uno no cree que te va a brindársete esa oportunidad, y encima que te citen en una discoteca. Y recuerdo que aún así fui a la discoteca y le pedí a 4 o 5 amigos que me acompañasen por si era algo malo. Fuimos a... Y entonces la cosa termina bien. Lo digo porque es que lo que nos descuadra un poquito es el habiendo tocado techo, ¿cómo es posible que, repasando tu filmografía, haya habido como un cierto, digamos, vacío, ¿no? de producciones? ¿Algún hecho te alejó de...? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que de repente alejarme de mi vida a tan temprana edad, empezar a viajar, vivir 3 años en un mismo hotel en Madrid, en los apartahoteles Rosales, tan joven, luego Jorge Deniz, la persona que me descubrió, que apostó por mí por Antártida,
acabó suicidándose. Y él estaba enamorado de mí, siempre con mucho respeto, y él, desde que empecé a trabajar con él en la Antártida, me dijo: cuando crea que te tengo enseñado, ya que te he metido en esto, me suicidaré. Y así lo hizo, y no se despidió de mí en Madrid, y lo hizo, y para mí eso fue muy duro, y con esa edad yo quise ya dejarlo en Taxi. De hecho, la siguiente película, Mambí, la hice porque él me había negociado y quería que hiciese esa película. Para mí ahí ya cogí un trauma con eso, y fue muy duro, y pasé 4 años con una depresión, sin tener a la familia cerca, y bueno, al final hubo un momento que decidí que tenía que parar y volver a regresar a mí y parar todo, ¿sabes? Porque al final no estaba... ¿sabes? Estaba arrastrando a nivel emocional. Es sorprendente, bueno. no conocía este detalle, he intentado informarme bastante de ti. Lo que sí que he visto es que has hecho en todo este tiempo, cortos, guiones, organizaciones de eventos, festivales. ¿Es algo más complicado que preparar un personaje? Guiones no me he atrevido a hacer guiones. Lo que sí hacía preseleccionar, porque llegué a tener, monté 4 salitas de teatro. El microteatro que se hacía. Sí. Y lo que hacía era filtrar, que nos llegaban hasta 80 obras de microteatro al mes, y lo que hacía era hacer una criba y eso. Luego sí monté mi productora y he realizado muchos proyectos con la productora, que era pues hacer festivales de cine. En Barcelona y todo. Lo que no me cuadra es cómo terminas en Canarias. Normalmente los catalanes se quedan en Madrid. Tú has estado en Madrid un tiempo. ¿Qué te lleva a vivir en las Islas Canarias? Mira, nació mi hijo, que en ese momento yo estaba desbordado porque tenía las salas de teatro, llevaba la agencia de comunicación, de producción, y vivía justo en las Ramblas de Cataluña. Y nació mi hijo, y mi hijo nació con la madre de mi pareja, en ese momento, de la madre de mi hijo, ¿sí? Le diagnosticaron un Alzheimer. Luego mi hijo le diagnosticaron un autismo de medio a severo también, y yo dije, no es el lugar para tener a un crío, para afrontar esto. La madre de mi hijo era de aquí, de Canarias, ¿sí? Y yo le planteé y le propuse irnos a un lugar donde estuviésemos más tranquilos y pudiésemos dedicarnos más en contacto con la naturaleza. Cerré todo y me vine para acá, y he estado 6 años dedicándome a la educación de mi hijo, con terapeutas, con todo, y la verdad que ha sido una suerte el cambio que he tenido. Ahora aquí se está haciendo muchísimo cine, se hace todo. Sí, tú tienes cierta entidad allí, por lo que he visto, ¿no? A nivel de asociaciones y demás, creo que estás bastante metido. Lo que sí que me gustaría es que me explicaras brevemente, porque nos queda 1 minuto y medio, ¿qué proyectos tienes ahora mismo en mente a nivel artístico, sobre todo? Pues mira, la verdad que volver a actuar es difícil. Una vez te alejas tanto tiempo, es difícil volver a arrancar. Yo cambié de representantes, he hecho pequeñas colaboraciones y apariciones en la serie de Hierro, en la película de Dani de la Orden de Papá o Mama, pero como tengo mucha inquietud, lo que he hecho, volver a trabajar como primer asistente de dirección, en producción, al final estar en terreno, y lo que he hecho también mucho tiempo con mi propia productora. Y bueno, y fue una decisión que tomé simplemente hace como medio año. Decidí volver a activarme y la verdad que no he parado desde que me he revuelto a reactivar. Pues Carlos, tenemos muy poco tiempo. Me gustaría emplazarte a que estuvieras más a menudo en este programa, y bueno, desearte mucha suerte en estos proyectos nuevos que tienes, y gracias por tu sinceridad a la hora de tomar parte en este programa. Para mí la verdad que os doy las gracias por impulsar esta industria, porque dedicáis vuestro tiempo a esto. Para mí ha sido un placer atenderos. Aquí me tenéis, y aquí tenéis vuestra casa. Muy bien, queda olvidado lo de Sitges. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, chao. Hasta luego. Doncs, companys, Julián, ets aquí? Sí. Breument, Miquel Serra, la seva pel·lícula preferida és La caza. Quina t'agrada a tu?
Goya en Burdeos. A mi Ana i los Lobos. Ja que em parla de Paco Raval, que va interpretar 3 vegades en Goya, aquí també estava molt bé, i la fotografia recordava molt les pintures del Gran Víctor. Doncs la vida pot ser meravellosa i res. Ana i los Lobos, Goya en Burdeos, La caza i les 52 pel·lícules que ha fet.